seguimos aquí en su programa Zafra en Red. Recuerden darle like, compartirlo para que llegue más lejos, pero también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos aquí, como le habíamos prometido, con una persona muy conocida por nosotros y por gran parte de la sociedad dominicana, por la trayectoria y sobre todo por ese trabajo tan comprometido que ha estado haciendo desde diferentes instituciones para favorecer, para contribuir con que esta sociedad pues se enrumbe en los mejores caminos y podamos nosotros lograr un mejor bienestar. Estamos aquí con Francisco Leonardo, un jainero destacado. Así que, Francisco, ¿cómo te sientes? Gracias, me voy a poner los lentes para verlo bien. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo anda todo? Todo bien, mucho trabajo, viendo mucho debate mediático en torno a diferentes temáticas. Especialmente llamativo es la atención que ha generado todo el tema de la posibilidad de una reforma fiscal posterior a las elecciones. ¿Qué consideras tú sobre esa propuesta de reforma que se ha estado planteando? Bueno, la reforma es una necesidad. La audiencia debe saber que cerca del 34% del presupuesto nacional tiene que estar orientado al pago de los intereses de la deuda del sector público consolidado. Eso genera un déficit fiscal anual que representa más del 4% del Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Entonces, ese déficit se traduce de un año a otro año como nueva deuda. Entonces, el gobierno se ve en el dilema de recurrir a nuevo financiamiento para poder mantener el equilibrio presupuestario. O sea, quiere decir que esa cantidad de préstamos en la que ha incurrido el gobierno dominicano en este primer cuatrenio, muchos de esos recursos fue para el pago de la deuda. No directamente, sino que son para financiar políticas sociales o para financiar inversión de capital, pero el gasto social o el gasto de capital solo es posible cuando se cuenta con la flexibilidad fiscal para hacerlo. Entonces, si se acumula de manera progresiva el pago de intereses de la deuda, se pierde esa flexibilidad fiscal. No sé si me explico. Entonces el gobierno se ve en la imposibilidad o se ve la obligación de reducir año tras año su inversión en política social e inversión de capital. Ese es el dilema que tenemos planteado. ¿Y qué traería una reforma fiscal para la población? Depende del enfoque con el que se aborde. Algunos economistas la abordan desde la perspectiva de la necesidad de un incremento de la presión tributaria, alegando que somos de los países de la región que tienen menor presión tributaria. Otros dicen que no, que una estrategia puede ser ampliar la base y mejorar la eficiencia del cobro de los impuestos. Exacto, porque pienso que se ha estado hablando, algunos comentaristas han hablado, economistas, de que el país deja de percibir cerca del 50% de los impuestos por el tema de los evasores, que son fundamentalmente los de más altos ingresos. Sí, y eso está asociado precisamente, en teoría, a tasas impositivas que son altas. Entonces, al tener una presión alta, eso reduce la competitividad de los empresarios y se ven obligados en su lógica a recurrir a la evasión y a la elusión fiscal como una forma de mantenerse operando. De mantenerse operando y creciendo. Sí, claro. Pero yo me pregunto, si a los sectores medios se le aplican las leyes para garantizar que tengan que hacer su pago, sus impuestos, ¿por qué a los sectores altos no se le persigue? Lo que pasa es que no es eficaz asumir un enfoque punitivo de persecución, sino más bien generar incentivos, que es el enfoque de la propuesta que generó un sector del empresariado, unificar tasas,
reducir los impuestos de manera progresiva hasta el año 2028. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, directo sobre la renta sobre las empresas, que actualmente está en un 27%, y lo legal, en lo formal. Pero hay debajo de eso muchas excepciones fiscales que generan muchas distorsiones. Entonces ellos están proponiendo que de ese 27 desde el 2025 hasta el 2028 hay un desmonte que sitúa ese impuesto en cerca de un 18%. Y eso que baje del 27 al 18, sí, de una manera escalonada. Y eso, en teoría, va a incentivar a que más empresarios se formalicen, que transparenticen sus operaciones y puedan reportar. Ok, me está hablando de la contribución al Estado, de los beneficios, que se establece el 27%, bajarlo al 18%. Exacto. Me parece una idea interesante. Sí, porque muchos de esos que están ocultos, que evaden, sí, que buscan, recurren a muchas triquiñuelas para no pagar, sí, al ver que se reduce la presión, van a decir, bueno, pero yo no tengo ya razón para mantenerme en un marco de ilegalidad o operar a la sombra. Lo que me conviene es ya transparentizar todas mis operaciones, declarar lo que justamente estoy ganando y poder pagar conforme a la renta que estoy percibiendo. En el caso de Jaina, hay muchos que evaden esos impuestos. No he realizado un diagnóstico sobre el comportamiento de la responsabilidad fiscal de los empresarios en Jaina. Pero tú sabes, no te hagas. Pero me pregunto, ¿no estaría en la actualidad el Estado y el gobierno financiando el funcionamiento de muchas empresas de alto nivel? De manera indirecta, bueno, con las excepciones en algunas ramas de la economía, y también con el financiamiento o el subsidio al sector eléctrico. Exacto. Que el mayor beneficiario es el sector industrial. Entonces yo me pregunto, como que hay una incoherencia, como algo que no va bien. O sea, yo te estoy a ti subsidiando la energía, te estoy permitiendo exonerando la importación de insumos para la producción, también, por ejemplo. Pero además aceptándote la evasión del pago de impuestos. Voz populi, entonces, ¿a cambio de qué? Es que no se puede, es complejo. Es complejo porque también porque son empresas, si tú te das cuenta, que cada vez se fortalecen más, cada vez crean nuevas sucursales, abren cuentas diversas ante paraísos fiscales, o sea, se hace de todo, y uno dice, pero ¿y cómo es en base al que paga los impuestos? Porque sí, lo pagamos dos veces. Lo pagamos de manera normal, pero también lo pagamos cuando se toman préstamos que luego nos aplican a nosotros también todo el peso para pagar. Cuando nos aumentan todo, incluso con los apagones, con el aumento de la tarifa. Cuando se habla de aumentar la eficiencia en el cobro, se está haciendo precisamente de manera implícita referencia al conjunto de estrategias que están orientadas a reducir, a eliminar esas distorsiones. Sin embargo, llama la atención que todos los economistas que hasta ahora han hecho planteamientos se refieren fundamentalmente, algunos hablan de aumento del ITEVI, eso sería fatal, otros hablan de ampliar la cobertura, la base, reducir el monto y ampliar, que eso también perjudica a la clase pobre. El tema de la eficientización del cobro, ahí yo creo que esto sería en lo formal, ¿entiendes? Porque si hasta ahora no se ha podido realmente establecer estrategias y políticas para poder hacer que los que tienen que pagar paguen. Un componente fundamental para legitimizar la reforma y también para dar respuesta a esto es precisamente lograr que el Estado dominicano mejore la eficiencia en el gasto, que mejore la calidad del gasto. Sí. Entonces, no se puede, muchos actores económicos se resisten
a pagar y a ser transparentes, porque No sé para qué. al frente ven fenómenos de corrupción, múltiples escándalos. Entonces son cuestiones también que el Estado, que la sociedad dominicana tiene que ver, y tenemos que definir cómo vamos a fortalecer el marco institucional, la institucionalidad en términos fácticos, y poder dar garantías de que lo que se perciba se va a utilizar de manera transparente para sentar la base de un desarrollo más acelerado en la economía dominicana. Bueno, pienso que si se lleva ese proceso integral, no podemos contar con reforma fiscal por el momento. ¿Por qué? Porque si se tienen que tomar medidas para evitar la corrupción, la sobrevaluación y todo lo que tiene que ver con desvío de recursos, y por el otro lado poder eficientizar el gasto de tal manera que el gasto que se haga sea realmente las obras que requiere el país, ¿entiendes? Y por el otro lado es reducir la evasión. Eso es mucho. No es casualidad que de los 3 pactos consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo solamente se haya avanzado con el pacto educativo y con el pacto eléctrico, y que el pacto fiscal, que está consignado en la ley desde el 2012, todavía se mantiene como una tarea y un desafío impostergable, ya que a consecuencia del impacto de la pandemia, el gasto social del gobierno se incrementó mucho, pasando de un 19 a un 22% del Producto Interno Bruto. Se habla también de que aumentó de manera... Del presupuesto nacional, perdón, no del PIB. Sí, no, del presupuesto nacional también el gasto en nómina. Se dice que también tuvo un aumento muy alto. Sí, el gasto corriente se ha incrementado. Entonces creo que hay que jugar con todo esto, ¿entiendes? Porque si el Estado aumenta el gasto corriente, se reduce el gasto de inversión. Correcto. Y si tiene que... y si queremos dar una respuesta estructural al tema del déficit fiscal, tenemos que precisamente apostar por una inversión de capital progresiva, que es parte de la transformación del modelo de desarrollo, de pasar de una economía de prácticamente de un modelo neto de servicios a un modelo que sea cada vez más productivo y en el que las operaciones de las empresas del sector industrial puedan aportar más valor, agregar más valor a la cadena de producción, y eso es lo que va a colocar al país como un referente más competitivo a nivel de la región, y va a hacernos más interesantes como foco para la inversión extranjera directa, que es algo que también necesitamos. Exactamente. Claro, el país también creo que tiene muchas condiciones para la receptividad, o sea, para atraer la inversión extranjera. Hay, vamos a decir, una estabilidad social, para mí preocupante. ¿Entiendes? El hecho de que nosotros tengamos un nivel de tolerancia de todo lo que ha estado pasando, de todas estas irregularidades. Pero es algo que atrae al inversionista. También hay un crecimiento desde hace 50 años que el país está en un proceso de crecimiento. Creo que todo esto, lo que pasa es que como es que se crece económicamente, se crece, ¿y hacia dónde va el crecimiento? Sí, porque hay una distorsión en el modelo, como decía. Al tiempo de que somos de las economías, o la economía de la región, que más creció de manera sostenida en los últimos 50 años, con tasa de por encima del 6% del Producto Interno Bruto, somos el país de la región que más inequidad generó, que menos movilidad social expresó en todas sus dinámicas. El dinero no circuló. Y eso implica, y eso lo que revela, es que toda esa gran producción, todo ese crecimiento económico se vino concentrando como renta en el quintil más rico de la población. Exactamente, porque fíjate que hay una distorsión, fíjate que el quintil, el quinto quintil es el más alto. La canasta familiar está por encima de los 70,000 pesos.
muy lejos Demasiado lejos. del ingreso. Del salario mínimo, que son ¿cuánto? 12, 13 mil pesos. Se estima que más del 70% de la población nacional está por encima del 20.000 pesos, por debajo de 20.000 pesos. Pero nada más hay que ver por dónde anda. Fíjate que para a ti retenerte el impuesto sobre la renta, tú tienes que tener el salario por encima de los 35.000 pesos. Y aquí es muy bajo el ingreso por el impuesto sobre la renta. Sí, porque el impuesto sobre la renta sobre las personas físicas no es la panacea para resolver el tema del déficit fiscal. Para que la reforma responda al enfoque, a las necesidades, se debe pensar una reforma que de un carácter más progresivo, que precisamente debería buscar gravar más a los que más ganan. Exactamente. Pero hacerlo de una manera que no desincentive a los actores económicos para seguir invirtiendo, para seguir contratando y reduciendo el desempleo. Es decir, que es una dinámica multifactorial muy compleja. Realmente tiene que tomarse en cuenta, porque si nosotros, vamos a decir, en términos llanos, le apretamos la soga a los inversionistas, entonces el país va a caminar hacia atrás, no va a crecer. Ya en el G20 incluso, hace unos años se venía hablando, por ejemplo, de un impuesto global sobre las ganancias de las multinacionales, precisamente para evitar la evasión de las grandes corporaciones, que van a un país, se establecen, prácticamente saquean y repatrian esos capitales. Pero si existe un impuesto global, donde quiera que se coloque ese capital, va a ser grabado. Yo me pregunto, además de los salarios, de los empleos, ¿qué más dejan las transnacionales? Por ejemplo, la zona franca. Bueno, se habla de transferencia tecnológica, pero en el caso nuestro eso no es. Eso no existe. No se da. Porque si fueran empresas de un perfil de alta tecnología, Silicon Valley, fabricación de chip a estilo Taiwán, yo creo que pero lo somos ensamblistas con bajos salarios. Con bajos salarios, sí. Bueno. O sea que las personas cuando salen ahí salen sin aprendizaje, sin nueva forma para ganarse la vida. Yo lo asumo, o lo deberíamos interpretar como una estrategia de sostenibilidad económica de transición para economías como la nuestra, que veníamos de una economía subdesarrollada a ser una economía ahora emergente. Sí. Es decir, bueno, en ese sentido, las empresas de zona franca están cumpliendo o sea, están resolviendo un problema en sentido, y eso hay que admitirlo. O sea, garantizando un ingreso a una parte importante de la población que no está calificada en términos, y eso nos remite al desafío de mejorar la calidad educativa, de cómo precisamente aumentar más la inversión, pero la inversión en educación, pero atendiendo los indicadores de resultados de aprendizaje. O sea, que también ese tema, porque creo que es un factor muy importante que tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio de la flexibilidad fiscal, el peso del 4% que algunos están planteando, bajarlo del 4 al 3%, cuando nosotros debemos cambiar en sentido completamente contrario, mínimo hasta 5.1. Lo que pasa es que también tienen que ser una inversión de más calidad, la inversión de más calidad. No obnubilada en el tema de infraestructura, sino en la calidad de la educación, en crear capital humano, empezando por los docentes, que lamentablemente es todo el sistema educativo, es todo el sistema, porque es todo vamos a decir, un sistema que si la cabeza no anda bien, y si no hay suficiente supervisión, si no hay suficiente capacidad en todos los niveles, solamente le vamos a echar la culpa a los profesores. Sí, bueno, pero también, los profesores de ahora y los de antes no son iguales. No, claro. Porque antes era vocación, ahora es por... Sí, pero es un derecho. O sea, la culpa no la tiene el maestro. Quien lo supervisa, quien lo contrata, quien lo nombra, es el responsable. Porque todos tenemos derecho a ganar, ¿no?, la vida con un trabajo, con un salario. Y a nadie se le va a poner un medidor a ver si es por vocación o es por interés. No, a nadie, simplemente usted... Pero si no da la talla, que lo saque. Eso sí. Mira, Eugenio, quiero agradecer la sintonía de Inés Pérez, que dice saludos para los dos titanes de Zafra en Red,
que ella está en sintonía, y Maura de la Cruz dice que está en sintonía desde el sector de Gringo. Bien, gracias, Maura. Entonces me pregunto, o sea, uno queremos ver como sociedad que se están pagando los impuestos, o sea, que nadie lo está evadiendo. Esto es, vamos a decir, hasta ahora una aspiración de que se están invirtiendo, de que no se están desviando, de que se están sancionando, están los correctivos para eso, pero que además las inversiones son en las obras necesarias, o sea, se acaban los apagones, las cañadas se arreglan, la educación funciona, la salud funciona, las medidas para tener un medio ambiente adecuado, lleno. Mira, me llama la atención este mensaje, dice, él parece que maestro, Jordi Sant, dice, ni en vacaciones dejan de hablar de maestro, padre amado. Ay, Jordi, es que la educación es un factor estratégico para la transformación del modelo de desarrollo. Claro, es fundamental para... Entonces, de acuerdo a tus estudios y análisis, ¿hacia dónde se está proyectando esa reforma fiscal? Bueno, no soy del grupo que ha visto el supuesto borrador de proyecto, pero entiendo que debe ser una especie de mix entre la línea de ampliar la base tributaria, eliminar algunas exenciones y elevar algunos tributos. Yo apostaría porque se tienda a reducir, a unificar algunas tasas y mejorar todas las condiciones para incentivar a los actores económicos a ser más transparentes y a cumplir con sus obligaciones fiscales. Exactamente. Yo creo que ese término que tú utilizaste es el más transparente, y el gobierno tiene que ayudar a que los sectores económicos sean más transparentes, porque hay empresas medianas, pequeñas, que se evidencian totalmente, quiebran. Esa es otra, que se cobra impuestos por la constitución de compañías. Esos son desincentivos. Sí, eso es un... Entonces, ese tipo de cosas hay que quitarlas. No solo el cobro, sino la burocracia. El costo de cumplir. Sí, el costo de cumplir eso es terrible. Es un asunto. Y por el otro lado, la carga impositiva a los pequeños, micro y hasta medianos, lo obliga a evadir para poder mantenerse. Sí, eso sería la economía sumergida. Entonces, si se quiere realmente transparencia, hay que ser realista en la práctica. Así es. Y tienen que ser, como lo plantea, medidas más que incentiven incluso la transparencia. Bien, como país lo necesitamos. Sí, exactamente. Bien. Simplificar todo el sistema. Y por otro lado, que el Estado, el gobierno, le dé más participación, se abra más todavía las oportunidades de venderle servicios y bienes al Estado, y que no se focalice, o sea, que también las medidas que se tomen, o sea, más bien para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, y también pues adquirir sus bienes y servicios para que puedan también pagar impuestos con más interés. Sí. Bueno, la expectativa era que el momentum de la reforma fiscal o tributaria, como se quiera llamar, era hasta el 16 de agosto, porque mientras pasa más tiempo, cambian las condiciones del contexto sociopolítico que podrían dificultar aún más la adopción de medidas que pudieran percibirse como incremento de la presión tributaria. Yo pienso que... Entonces, eso nos condenaría a la dinámica de financiar el déficit a través de... Financiando el déficit. Bueno, creo que ha sido una lección tremenda la que nos ha dado. Yo me quedé con estos temas, y nos gustaría que tú un mensaje final nos le dé a la audiencia. Bueno, el mensaje final a la audiencia es que ejerzamos una ciudadanía responsable,
que partiendo de nuestros mejores valores, cumplamos con nuestras obligaciones fiscales y al mismo tiempo que nos constituyamos en veedores de la función pública y monitoreemos el funcionamiento de los servicios para cuestionar la calidad con la que se nos entregan la educación, la salud, el transporte, la electricidad, todo eso, y movilizarnos de una manera crítica para presionar que ese gasto social, que ese gasto de inversión sea de calidad y apoyar cualquier medida del gobierno tendente a superar el dilema que deriva del déficit fiscal. Bien, Yadelkis. Es todo por hoy. A nosotros deben quedar como 2 horas. Sí, 2 horas porque es demasiado nutrida estas entrevistas. Yo me quedé con mi piquito cerradito para aprender un poquito más de lo que es la especialista política pública, porque no tenía tanto conocimiento como hoy aprendí mucho, pero quiero agradecer a todos por el favor de su sintonía. Será hasta el próximo miércoles. Quiero agradecer a Francisco Leonardo por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Jaina Visión, Zafra en Red, Jaina al Instante, y también transmitimos por las informaciones con Lenny. Será hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima.